van a ser lo que viene reflejado en los pasos 42 y 43 de las instrucciones, que no son nada más ni nada menos que unas piezas que son muy exclusivas por la forma de confección que tienen de las piezas israelíes. Se trata de las dos cestas que van en la parte delantera de la torre. Las dos cestas tienen una confección extremadamente similar, salvo por lo que llevan en la plancha que va a la parte delantera. En el caso de la cesta derecha, lo que lleva son dos gatos para el cierre manual de la cadena, y en el caso de la cesta izquierda lleva una bandeja para 4 cajas de munición. En la parte de atrás llevan un portapetacas con dos petacas de plástico, una en cada una de las cestas. Para confeccionar estas dos cestas necesitaremos las planchas B bis, la plancha de fotograbado, que es la G, la plancha C bis y nada más. Con estas cestas hay que tener mucho cuidado porque estas piezas de aquí, las C17, las barras son muy frágiles y se nos pueden partir con mucha facilidad. Así que voy a quitar las piezas de la plancha y voy a enseñároslas. Aquí podemos ver todas las piezas que confeccionan la cesta delantera derecha, que procederemos a montar su estructura base. Hay que tener cuidado con el fotograbado. Una vez que ya tengamos confeccionada la estructura base de la cesta, vamos a proceder a trabajar un poquito con la rejilla de fotograbado. Esta rejilla es un poco rígida y tendremos que procurar trabajarla con calor primero para destemplarla. Para ello utilizaremos unas pinzas de presión negativa y una vela. Las pinzas hay que procurar que tengan un aislamiento térmico para evitar que nos podamos quemar con el metal cuando éste se caliente. Las pinzas de presión negativa se caracterizan porque al apretar la pinza es cuando se abre en lugar de cerrarse. Entonces cogeremos el fotograbado por una esquina, como veis, y pasaremos por la llama de una vela para reblandecer el metal, ya que lo que vamos a hacer es destemplarle. Esto lo hacemos de una forma lenta pero continuada con el movimiento, de modo que podamos mover toda la rejilla, toda la pieza de fotograbado por la vela. Hay que hacerlo con cuidado, puesto que si recibe mucha calor el fotograbado, es muy probable que se nos hagan agujeros en la malla, cosa que no nos interesa. Una vez que ya tengamos todo destemplado, que notaremos cómo va cambiándole un poquito el colorcillo, va perdiendo el brillo que tiene, se nos vuelve un poquito mate, puede coger tonalidades un tanto rojizas o anaranjadas o violáceas. Una vez que ya hayamos pasado todo el fotograbado y veamos que tiene más tonalidades de color que el típico amarillo, pues vamos a poder dejarlo un poquito en una zona donde esté libre para no tocarlo y que se enfríe. Hay que dejarle que se enfríe al natural, puesto que si lo metemos en agua nuevamente, una vez que está caliente, lo que va a hacer es endurecerse. Entonces lo dejaremos así en un sitio donde pueda estar y que no se vaya a tocar para evitar accidentes. También apagaremos la vela para lo mismo, evitar accidentes y que podamos provocar un incendio tonto y sin intención alguna. Ahora, para pegar el fotograbado, lo que haremos será utilizar, como siempre, un pegamento de cianocrilato, y lo haremos de la siguiente manera. Primeramente, procuraremos pegar el fotograbado en la parte vertical central para después aplicarle el cianocrilato, después de aplicarlo en esta zona, aplicarlo en esta otra barra y en esta otra. Y a continuación
teniendo cuidado de no sobrepasar la altura de la horizontal de la barra, pues procuraremos pegarla siguiendo la forma de la cesta. Tenemos que tener en cuenta que después de pegar la vertical y las dos horizontales, habrá que pegar las dos verticales laterales, para después darle la forma a la rejilla, teniendo en cuenta que esta parte de aquí tiene que quedar entre las dos mitades. Yo, para pegar esta pieza, voy a utilizar un pegamento de secado lento que me va a permitir recolocar la rejilla mejor y que quede de una forma más precisa. Así que procederemos como siempre con la ayuda de las pinzas de presión negativa. Pues cogeremos, como veis, lo de presión negativa que os expliqué antes es porque al apretar la pinza se abre y al cerrarla se queda la pieza sujeta y no se cae. Estas piezas son muy útiles cuando tienes que trabajar con alguna pieza que va sujeta en algún sitio concreto y es más difícil de que se caigan. Bien, una vez que ya tengamos pegado el fotograbado, que como veis está pegado principalmente en las zonas donde están las barras verticales y las dos horizontales superiores, toca poner el portapetacas, que va en estos 4 puntos de aquí. Esos 4 puntos son los 4 enganches que van en estos 4 puntos de aquí y pegan la pieza del portapetacas a la cesta. Y luego en la otra parte va el soporte de sujeción de los gatos de cadena, este de aquí, que va aquí debajo. Esta pieza concretamente tiene tiene dos bastaguitos muy pequeñitos en su parte baja, ¿vale? Que están aquí y aquí, y entran en dos vaciados que tiene la pieza lateral en estos dos puntos, aquí y aquí. Después hay que plegar esta chapa de fotograbado que coge en estos dos salientes de aquí arriba y sirve para sujetar los dos gatos de cadena en su posición. Esta tira de fotograbado tiene una serie de hendiduras que nos indican los puntos donde hay que doblar el fotograbado y hacia dónde hay que doblarlo. Entonces, simplemente con coger el fotograbado así, se dobla, ¿vale? En un ángulo de 90 grados, y aquí lo mismo. Cogemos y doblamos hacia el interior en un ángulo de 90 grados. Con la otra parte lo mismo, se coge y se dobla hacia el interior con cuidado y después hacia el exterior. Todo esto hay que procurar hacerlo siempre a la primera, puesto que si estamos todo el rato dobla, desdobla, dobla, desdobla, dobla, desdobla, al tratarse de unas piezas de metal muy finitas, se nos pueden partir. Tenemos que procurar que nos quede una U lo más definida posible para luego ponerlo en su sitio de forma correcta. Lo más probable es que cuando lo coloquemos en su sitio, ¿vale? Recordemos que son los dos tetoncillos que hay salientes en la parte de arriba. Lo más probable es que tengamos que cerrar una de las patas un poquito más para que quede bien enganchada en su sitio, ¿vale? Así. Ahí se sujetan estas dos piezas por la parte de arriba y quedaría ya con eso lista la cesta, a falta de añadir un par de detalles. Esta pieza la vamos a dejar retirada para pintarla aparte. Bien, antes de pasar a enseñaros lo que vamos a hacer a continuación, voy a enseñaros cómo hacer los anclajes para los equipos usando simplemente un trozo de varilla de cobre, ¿vale? De 0,3. Lo primero va a ser enderezar la varilla, como ya hemos visto anteriormente.
cogeremos la varilla de cobre, lo pondremos debajo de la regla y en una superficie rígida, ¿vale? No aquí sobre una superficie blanda, ¿vale? Simplemente cogeremos la regla, la pondremos encima y moveremos la regla adelante y atrás, haciendo que la varilla de cobre pase debajo de la regla. De ese modo se aplanará. Lo siguiente, cogeremos la tira de hilo de cobre, la pondremos sobre una pieza de plástico que haga de alma de sacrificio y con unas pinzas de punta semicurva, pues ponemos el hilo de cobre encima. A ver, un segundo. Así mejor. Ponemos el hilo de cobre encima y presionamos a ambos lados. ¿De acuerdo? Ahí. Ahora, como estas piezas tienen que ser en forma de U, si os fijáis, ha quedado curva, ¿vale? Ha quedado curva. Para enderezarlo, pues buscaremos un alicate con la punta más fina que tengamos, ¿vale? Y, a ver, y le cogemos y aplanamos esa parte de la parte que ha quedado curva, ¿de acuerdo? Aquí así. Vale. A ver. Así. Una vez que la tengamos bien aplanada, pues podemos proceder a repetir otra vez la operación en la pieza de sacrificio, ¿vale? En el arma de sacrificio. De modo que ya se nos va a quedar perfectamente con una forma más aproximada a la que necesitamos. Ahora, lo siguiente que necesitaremos será este extremo de aquí. Y este otro extremo de aquí, aplanarlos. Para ello cogeremos un alicate con las puntas un poco más gorditas y lo utilizaremos para hacer presión en esos puntos del hilo de cobre para que queden planitos. Así que lo cogemos y le aplicamos un poco de presión para que se nos aplane. Una vez que consigamos que se haya aplanado, pues tendremos que cortar como una distancia aproximada de 1 milímetro de la zona del plano vertical y listo. Como veis, ha quedado aquí completamente plano por la presión que hemos ejercido con el alicate y nos va a servir para utilizarlo de zona de unión con el modelo. En el otro extremo hay que hacer lo mismo. Se coge con las puntas del alicate, se le aplica fuerza y se aplana. Así, a ver, así, perfecto. Repetimos por si no ha quedado bien aplanado. Y nos ayudamos de la palma de la otra mano para cerrarlo un poquito más. Bien, pues una vez hecho lo volvemos a poner y volvemos a ejercer un poco de presión en uno de los laterales para que queden bien conformada la pieza. Ahora lo único que tendremos que hacer, como ya os he dicho, es
cortar de ambas partes como 1 milímetro aproximadamente desde la forma. Así que vamos a cortarlo simplemente con el cúter, 1 milímetro por aquí, ahí, ahí, y de la otra parte tenemos que cortarle aproximadamente otro milímetro de distancia, aproximadamente, ¿vale? No tiene por qué ser exacto, así que 1 milímetro por acá, ahí, ya está, ya lo tenemos. De estas tenemos que hacer 3 asas para la cesta, ¿de acuerdo? Vamos a repasarle este lado. Ahí. Y listo. Bien, como os decía, de este asa vamos a tener que hacernos 6 por cada cesta. Son 3 para poner en la cesta y otras 3 para poner en la estructura frontal de la torre, en la zona del techo, donde está el escaloncito del techo con el cordón de soldadura. Aquí, como podéis observar, ya tenemos la cesta completada con su soporte del gato de cadena puesto, su portapetacas con su petaquita puesta, que la petaca se puede quitar cómodamente, y le tenemos puestas las 3 asas de equipo que tiene que llevar la torre, la cesta, perdón. Como veis, lleva las 3. La central va donde hace la cuña y las otras 2 van donde más o menos a la mitad de la longitud de las barras laterales. Como veis, aquí las tenemos, que se ven bien, 1, 2 y 3, y tenemos que luego poner las mismas asas en el sitio de la torre indicado. Lo bueno que tiene también el haberle ablandado el fotograbado es que simplemente con pasarle el dedo por encima podemos conseguir que se nos deforme un poquito hacia adentro, simulando como que ha recibido un poquito de presión de algún tipo, ¿vale? O simplemente que se le ha golpeado. O en la parte de abajo, por ejemplo, en lugar de hacerlo de fuera hacia adentro, hacerlo de dentro hacia afuera para simular como que ha habido algo de peso que nos ha deformado la cesta. Poco más se me ocurre que deciros de las cestas, salvo que, como ya os dije antes, son un tanto exclusivas estas cestitas de los vehículos israelíes, aunque hay otros países que en lugar de llevar cestas llevan cofres. Tendremos también que en estas piezas de aquí abrir un poquito más el huequecillo para que puedan entrar bien los gatos de cadena. Bueno, lo próximo que vamos a realizar, ¿vale?, es lo que viene reflejado en el paso 31 y va a ser el periscopio de puntería panorámico. Tenemos dos opciones en este punto: o bien dejarle con la tapa metálica que lo cierra cuando no ponemos el periscopio, o bien con el periscopio panorámico. Este periscopio hay que tener la precaución de que las piezas del interior de la cabeza principal, o sea, lo que es el periscopio, van pintadas en blanco. Lo que es la cabeza blindada, confeccionada por las piezas C44 y C43, van pintadas en verde, y el cristal blindado del periscopio hay que tintarlo con un tonito de verde transparente. Entonces, las pinturas que vamos a utilizar para pintarle son principalmente estos 4 botes de pintura, ¿de acuerdo?, que vemos aquí. Por un lado tenemos el H77 Tire Black negro neumático,
que es para la cabeza del periscopio, el blanco mate, que es para el mástil del periscopio y lo que es la base suya, el verde Federal Standard 34227, que es la referencia H312 de Gunce para el interior de la cabeza blindada, y para el cristal vamos a utilizar el H94 verde claro de Gunce, que a mí me parece o este de Gunce o el equivalente de Tamilla, que no me acuerdo ahora de la referencia, son los más exactos para este proceso de pintura. Así que como veis, vamos a necesitar las planchas B bis, la plancha E bis, la plancha C y la plancha G6. De momento la pieza C42 la vamos a dejar puesta en la plancha para que no se nos pierda, y ya que es una pieza que se pone una vez que tengamos pintado el cristal y puesto en su sitio en la cabeza. Así que voy a proceder a quitar las piezas de las distintas planchas y os las enseño. Bien, pues aquí tenemos las piezas que vamos a necesitar, ¿vale? Hay que tener cuidado cuando cojamos esta y asegurarnos que sea la B bis 1, porque hay otra muy parecida que es más cortita, y si no, si ponemos la corta, luego no nos quedará bien. Entonces tenemos por un lado la pieza C41, por otro lado la pieza B bis 16, por otro lado la pieza B bis 1, la ECO bis 8, la C43 y la C44. No, perdón, la C44 y la C43. Y aparte tenemos la pieza G8, perdón, G6 del transparente. No la retiro de aquí porque me va a ser más fácil manejarla estando aquí que si la retiro de ahí. Entonces, puntualizaciones sobre las piezas. Habrá que pintarlas en distintos colores, y para tintar el periscopio lo primero que tendremos que hacerle es, con una servilleta y un poco de alcohol, ¿vale?, tenemos que limpiar la pieza transparente. Tenemos que procurar que la servilleta no esté contaminada por otro tipo de productos, como por ejemplo acetona o disolvente, puesto que podríamos estropear la pieza transparente. Entonces, ponemos un poco de alcohol y le damos por adelante y por atrás para dejarlas bien limpias de alcohol y de cualquier grasita. Después, con mucho cuidado, secaremos bien la pieza y tenemos que tener en cuenta, que no sé si lo apreciaréis bien en el vídeo, esta pieza tiene una posicioncita, ¿vale? Tiene un recuadro exterior y otro fuera, un recuadro anterior y otro posterior. El recuadro posterior es el que queda contra la pieza, y este de aquí, el recuadro exterior, encaja concretamente en la pieza C42, que no he retirado porque es una pieza muy finita y muy pequeña y se puede perder. Entonces, para preparar la pieza G6 para pintarla, simplemente vamos a necesitar mascarillas adhesivas. A ver, mascarillas adhesivas. Entonces, cogeremos un trozo de la mascarilla adhesiva. A ver, espera. Ahí. Cogeremos un trozo de la mascarilla suficientemente grande y taparemos la pieza por la cara anterior, procurando no tocar la pieza, ¿vale?, para evitar volver a contaminarla con
con la grasilla que llevamos en las manos o en los dedos, ¿de acuerdo? Si tenemos que presionarla o algo para que se quede bien pegada la mascarilla, utilizaremos un pincel de silicona o un simple bastoncillo de los oídos, ¿vale? Bien. El que se pregunte por qué le pongo la mascarilla así, es muy simple, para no manchar las piezas que tiene a su alrededor. Esto habrá que poner la mascarilla alrededor de todas las piezas, ¿vale? Para protegerlas de cualquier contaminación de pintura que pueda producirse cuando aerografiemos la pintura con la que vamos a pintar. Bien, pues ya están preparadas las piezas para pintarlas, ¿vale? Únicamente se aerografiará la pintura en un par de capas finitas, puesto que lo que buscamos es que el propio cristal nos coja un poco de la tonalidad verde. Luego, pegaremos la pieza del brazo del periscopio a la tapa inferior y lo dejaremos así, sin pegar más. Y después pintaremos tanto el interior de esa pieza como el interior de esta pieza de blanco. Y una vez se haya pintado, pondremos esta pieza, ¿vale? Y listo. Una vez que esté esa pieza puesta, se pondrá esta otra, que es el soporte de la cabeza blindada. Y tendremos que tener en cuenta la posición, ¿vale? Puesto que tendremos que hacer que el plano este de aquí nos quede hacia el exterior del periscopio, ¿vale? Que es a 90 grados de donde estén estas orejas, ¿vale? O sea, esas orejas las pondremos en la posición correspondiente, ahí, y después ya, cuando montemos la cabeza blindada, que es así, así, y queda la cabeza del periscopio hacia afuera, ¿de acuerdo? Puntualización sobre la cabeza blindada. La cabeza blindada tiene estas dos orejetas, ¿vale? Una en cada una de las piezas, que hay que perforarlas con una broca de 0,4-0,5 milímetros, ¿de acuerdo? Puesto que esos son dos anclajes que tiene para el izado de la cabeza. Así que voy a proceder a hacer las cosas y cuando las tenga ya pintadas y preparadas para el ensamblaje, continuemos la grabación. Bien, vamos a pintar el transparente. Primero le vamos a disparar un poco de pintura fuera del transparente para comprobar que salga bien y después pintamos en horizontal y en vertical. Hay que tener en cuenta que las capas tienen que ser lo más finas posibles, debido a que si metemos mucha pintura nos va a quedar demasiado oscuro y no nos interesa cuando queremos simular un cristal blindado. Para que lo veáis, en esta parte de aquí de la izquierda voy a pintar un poquito con el verde
para que entendáis mejor lo que os digo. Al darle una primera capa, si os fijáis, queda muy transparente, muy clarito, y se va oscureciendo según le aplicamos más pintura en la zona. De este modo, si saturamos mucho de pintura, no nos va a quedar un color que nos convenza y vamos a tener que limpiar el cristal y volver a empezar de nuevo con la pintura. Para limpiarlo simplemente tendríamos que procurar coger una hoja de tisú, un papel de cocina con un poco de alcohol y pintarlo. Como veis, según se van aplicando más manos, se va quedando más y más oscuro. Ahí ya es el gusto de cada uno, pero tendríais que pararos un poquito a mirar los cristales de coches y veréis que tienen una tonalidad verdosa. Si vais sobreponiendo cada vez más cristales y más cristales y más cristales y más cristales, esa tonalidad se vuelve más intensa y más oscura. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas del periscopio pintadas y del periscopio de puntería pintadas y preparadas para su montaje correspondiente. La forma de proceder al montaje va a ser primero el mástil del periscopio con la base, el casquillo ampliador de altura, la base de la cabeza, el cristal y por último la pieza C42 que todavía la teníamos puesta en la grapa. Antes de poner las piezas tendremos que haber tenido cuidado de dejar limpiar las zonas de contacto para evitar que se nos estropee la pintura que hemos aplicado. Así que aplicaremos un poco de pintura, un poco de pegamento en los laterales y luego pondremos el prolongador. Ahí está. Ponemos el prolongador. Una vez que esté puesto el prolongador, podremos coger y podremos proceder a aplicarle un poco de pegamento por la zona exterior para que se quede bien pegada la pieza. ¿Vale? Este pegamento de tamilla ya sabéis que actúa por capilaridad. O sea, depositamos la gotita y la propia gota se distribuye por el hueco que haya. Bien, ya tenemos esta parte. Luego, la siguiente parte va a ser pegar la base a la cabeza, ya que luego, una vez que la pongamos en el prolongador, hay que tener en cuenta que tiene posición. Aplicamos un poquito de pegamento en la zona de contacto. Así. Lo ponemos en su sitio, teniendo en cuenta que estos dos salientes rectangulares tienen que quedar aquí, en estos cuadraditos, en esos dos vaciados. Vale. Y lo siguiente, aplicamos pues como hemos hecho antes, por el exterior. Le dejamos una gotita de pegamento. Bien. Y le aplicamos un poquito de presión para que el sobrante salga fuera y después poder lijarlo con más facilidad. Y eso nos ayuda a disimular también un poco la unión de las piezas. Bien, una vez que lo hayamos pegado, tenemos que tener en cuenta que esta apertura tiene que quedarnos hacia esta parte de aquí que representa el espejo de puntería. O sea, tenemos que procurar que nos quede así. ¿Vale? Una vez que la tengamos puesta, pues simplemente procuraremos coger el pegamento y aplicarlo en la zona de unión del aro y el prolongador.
Bien, ya una vez que esté esto pegado, ¿vale? Hay que apretar con cuidado porque si no podemos hacer que se abra la pieza de arriba. Una vez que esté pegado, tendremos que poner aquí el cristal. Para el cristal tenemos dos formas de ponerlo. Pegamentos de tipo cola blanca, que no nos dejan residuos, o un pegamento de contacto, como este, ¿de acuerdo? Que es especial para transparentes. Es un cianocrilato, pero que no nos deja ningún vaporcito ni ningún resto en la zona del cristal que pueda estropearse. Antes de aplicar el pegamento tendremos que haber quitado la pieza de aquí del soporte y haberla trabajado un poquito con amor y esmero. Como la pieza de cristal se nos puede arañar, ¿vale? Y tendremos que enmascararla, tendremos que procurar manejarla de una forma que no se nos vaya que no se nos vaya a arañar. ¿Cómo la manejamos? Pues simplemente poniéndonos unos guantes. Tenemos que procurar que sean guantes sin polvo, ¿vale? Ya que el polvo nos puede acabar estropeando la pieza. Bien, pues una vez que ya tengamos los guantes puestos, con mucho cuidado con los alicates, cortamos el soporte y los retiramos de la mascarilla, que luego tendremos que procurar ponerla, ¿vale? Antes de pegarla también, para proteger el cristal. Después podremos coger la típica lima que tenemos y trabajar los sobrantes de plástico para quitar todas las rebabas. Tenéis que acordaros de que esta pieza tiene un escaloncito, ¿vale? Que tiene que ir hacia el exterior. Y el plano exterior del cristal tenemos que procurar dejarlo enmascarado con un trocito de mascarilla antes de poner la pieza siguiente. Bien, ya tenemos el cristal preparado, ¿vale? Ya al tener el cristal preparado, lo único que nos falta es ponerle un trozo de mascarilla. Probablemente los avioneros usáis otro sistema para enmascarar, pero yo prefiero poner la mascarilla y como tengo un reborde, apoyarme un poquito con una cuchilla en ese reborde para poder quitar bien el trozo de mascarilla que no necesito. ¿Vale? Tenemos que procurar que se utilizar una cuchilla que esté lo más nueva posible, ¿vale? No como esta, que tiene la punta partida, ¿vale? Sino que tenemos que procurar utilizar una cuchilla nueva, preferiblemente, ¿vale? Porque las cuchillas estas del número 11, la punta se les parte con muchísima facilidad, ¿vale? Y es una puñeta. Porque cuando necesitas utilizar la punta de la cuchilla, no tienes una cuchilla óptima para ello. Y muchas veces, parece mentira, pero una cuchilla bien afiladita y bien conservada puede ayudarnos mucho en todo el tema este de cortar las cosas con precisión y con suavidad. ¿Vale? Para que veáis la diferencia entre una cuchilla nueva, ¿de acuerdo? Una cuchilla nueva y una cuchilla vieja con la punta partida, fijaros, y fijaros cómo está ya el borde lo tiene mellado y esta está impoluta. Entonces ponemos la cuchilla en su sitio y simplemente con la punta de la cuchilla, ¿vale? Vamos con cuidado y de modo oblicuo atacando a la mascarilla en la base, ¿vale? En la base del saliente.
Bien, ya tenemos cortada la mascarilla, ¿vale? Bien, ahora ya sí, está preparada la pieza para ponerla en su sitio, y luego una vez puesta, pues simplemente será colocar esta pieza, así, ¿vale? Para aplicar este pegamento, es un pegamento algo más líquido de lo normal, y pega un pelín más despacio de lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Así que, como siempre, ponemos una gotita de pegamento en nuestro tapón de batalla, y con una aguja de acupuntura bien afilada cogemos un poquito de pegamento y lo colocamos en varias zonas del marco del cristal. ¿De acuerdo? No en una sola, sino en varias zonas, como si estuviéramos poniendo un cristal de verdad, con la silicona, que le ponemos silicona alrededor de todo el borde, ¿vale? Y una vez que tengamos puesto el pegamento, pues simplemente cogemos la pieza, la apoyamos en un lado y la metemos en su hueco. Como veis, ha entrado perfectamente en su hueco sin ningún problema, ¿vale? Una vez puesto en su hueco, pues le aplicaremos un poquito de presión durante unos segundos, mientras que el pegamento de cianocrilato hace su trabajo, ¿vale? Y después procederemos a poner la siguiente pieza, ¿vale? Que es esta, la C43. Entonces, una vez que la hayamos puesto en su sitio, ¿vale? La sujetamos con el dedo y le aplicamos un pelín de pegamento sin pasarnos, ¿vale? Porque podemos provocar que el pegamento llegue al transparente y podemos estropear el transparente. Espera un momentito. Ahí mejor. Bien, pues ya tenemos aplicado el pegamento. Le ponemos, ya sabéis, un pelín de presión para que se expanda el pegamento y salga el plástico sobrante. Y el periscopio de puntería ya queda perfectamente listo, ¿vale? El periscopio de puntería tenemos la ventaja de que puede rotar dentro de su alojamiento, ¿vale? Y podemos orientarlo una vez que tengamos montada la maqueta en la dirección que queramos, ¿vale? Para que lo veáis, voy a sacar la torre, ¿vale? Aquí tenemos la torre, cogemos el periscopio, lo ponemos en su alojamiento y con las dos orejetas que tiene ya está metido en su sitio y, como veis, gira perfectamente, ¿eh? Y no necesita más que luego ponerlo en la orientación que queramos y hacer el diorama que nos apetezca, si lo queremos poner en una posición de tiro o que está apuntando o lo que sea, ¿vale? Así que nada, voy a parar la grabación y voy a enseñaros lo que vamos a continuar haciendo ahora después. Bien, ya tenemos aquí las piezas que son las principales, las más grandes de lo que conforman la escotilla del puesto del jefe de pieza. Tenemos la pieza C3, la pieza Bebis 38, la pieza C5, la pieza E51 bis, que hay que tener cuidado con ella para que no os pase lo que me ha pasado a mí, ¿vale? Cuando trabajéis esta zona de aquí, para que no se os parta la pieza, ¿vale? Hay que tener cuidado con ella porque es muy finita en esa parte y se puede romper con mucha facilidad.
Lo bueno que una vez que esté pegada, esa pieza se puede arreglar con mucha facilidad. Luego tenemos la pieza Bebis 39, que confecciona lo que es la base de toda la escotilla. Es una pieza exclusiva de la Rochef, perdón, de la Doher, ya que la escotilla va un poco más elevada que las A2 normales. Luego tenemos la pieza Ebis 30, la pieza Ebis 52 y la pieza Ebis 11. En estas piezas hay que hacer un par de modificaciones, que a mí es de las que me gusta hacer, como es retirar este asa triangular de aquí y sustituirla por una de hilo de cobre, y esta otra. De modo que esas asas pueden quedarnos móviles por si queremos amarrar cualquier cosa, como por ejemplo una antena de un vehículo, una cuerda de la que cuelgue, yo que sé, un cubo, por ejemplo, o cualquier cosa. Así que voy a ir ensamblando las distintas piezas de la escotilla, ¿de acuerdo? Tal como lo tenemos ahora. Todavía faltan algunas más pequeñitas que son más endebles y se pueden perder. Y ahora, cuando ya tenga todo esto ensamblado con las demás piezas puestas, pues continúo con la grabación y os explico cómo hacer, cómo cambiar estas asas triangulares, ¿de acuerdo? Y os enseñaré cómo quedan. Bien, pues ya tenemos montada, a falta del periscopio, que lo montaremos más tarde, puesto que voy a enseñaros cómo los pinto yo. Ya tenemos montada la escotilla del jefe de pieza. La escotilla da la opción de poder dejar la puerta, bueno, la escotilla propiamente dicha móvil, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta que hay que tapar ciertas marcas de los expulsores y los dos agujeritos estos de aquí. También hay que tener en cuenta que la orientación de la escotilla es con el periscopio hacia uno de los dos tetoncitos estos, ¿vale? Una de las dos cuñas estas, que son para poder moverla dentro de su círculo. Una cosa que sí he hecho, ¿vale? Que ya os lo expliqué antes cómo se hacía en el vídeo anterior, con la bandeja de la APU, con estas asitas triangulares que le pusimos, ¿de acuerdo? Son estas asas triangulares, ¿vale? La escotilla en sí, la estructura lleva 4. Una es esta, ¿vale? Una es esta, otra es esta de aquí atrás, que es la más complicada, puesto que lleva cuatro remachitos, ¿de acuerdo? Que es más, hay que tener cuidado con ellos. Y estas otras de aquí, ¿vale? Que como veis quedan todas totalmente móviles. Y otra cosa que he hecho ha sido cambiar la pieza de plástico en forma de U del asa que iba aquí. Lo he hecho con una herramienta que ya habéis visto anteriormente, ¿vale? Que es esta, que tiene un equivalente la marca RP Tools, ¿vale? En el caso de RP Tools es un diamante, ¿vale? Tiene en un lado como este, ¿de acuerdo? Como esta herramienta, y en el otro lo lleva a los laterales completamente planos. Os dejaré el enlace para que lo veáis. También en la torre se ha añadido este soporte que es exclusivo de las piezas israelíes, que es para una ametralladora que maneja el cargador. Bueno, uno de los sirvientes de la pieza, que la maneja desde esta escotilla. Y encima falta esta pieza, que solo tiene dos posibles posiciones, o bien hacia adelante, o bien hacia atrás, ¿vale? Y una vez que la tengamos puesta, pues ya podremos ponerle el afuste con la ametralladora aquí. Lo mismo que en la torre, se puede poner el afuste con la ametralladora aquí. Bien. Más cositas que se han puesto, pues han sido ya los soportes, este soporte de aquí, que es igual a este otro de aquí, que va en el cañón,
que no es nada más ni nada menos para poner el equipo de homogenización, que en las piezas A2 cambió el sistema de homogenización e idearon un equipo para realizar la homogenización en lugar de hacerlo solamente con las típicas pancartas que hacían en artillería, la homogenización de los elementos de puntería. Para el que se lo pregunte, la homogeneización es que los elementos de puntería apunten al mismo punto a donde apunta el cañón, ¿vale? De modo que mediante el uso de paneles y pancartas y los distintos equipos de homogenización se consigue que, mirando a través del cañón, se vea lo mismo que están viendo tanto el visor de puntería del tirador, del tiro indirecto, como el visor de puntería de tiro directo. Ya lo siguiente que vamos a realizar va a ser las dos portillas laterales y poner los pequeños elementos que faltan, como son el piloto que va aquí detrás a la derecha y el que va aquí detrás a la izquierda, y os daré la opción de cambiar todas estas asas que son para amarrar equipos, ¿de acuerdo?, por unas de fotograbado, puesto que para mí por lo menos son más acertadas que unas hechas con hilo de cobre a la hora de realizar este tipo de asas tan pequeñitas y planas, ya que estas asas no son nada más que tiras de aluminio dobladas en forma de U y aplastadas en los extremos para soldarlas en la estructura del vehículo. No son, por ejemplo, como las de las cestas delanteras, que esas sí son barras redondas, y se ve claramente en todas las fotos que son barras redondas que se han soldado a la estructura del vehículo y a la estructura de las cestas, sino que estas son más de estilo plano, típicas de los vehículos americanos modernos. Así que yo particularmente cambiaré todas esas asas, ¿vale?, y a vosotros os daré la opción de hacerlo. No es obligatorio, ¿de acuerdo? Repito, no es obligatorio cambiar esas asas, ¿vale? Yo, una vez que ya tenga todas esas asitas cambiadas, que será lo último que haga en la torre, para evitar arrancarlas cuando se esté manipulando y demás, os lo enseñaré para que las veáis y juzguéis. También habrá que añadir un par de pletinas altas aquí y aquí, que son para asegurar las barras que van aquí, que son barras de la baqueta de limpieza del tubo. Así que voy a hacer esas cositas y ya cuando las tenga hechas os lo enseño y os doy algunas puntualizaciones para que sepáis cómo afrontarlas vosotros. Pues ya tenemos montadas tanto el piloto trasero derecho como el piloto trasero izquierdo. Tenemos que en el piloto trasero izquierdo se ha añadido una bandeja de confección propia con fotograbado, bueno, con lámina de latón, y un disco de plástico de 1,5 milímetros de diámetro aproximadamente y medio milímetro de grosor, que viene a reproducir lo que es la antena del sistema de posicionamiento global GPS que llevan incorporadas algunas M109 Dogger. También se han colocado ya tanto la portilla lateral derecha como la portilla lateral izquierda, que son un poquito fastidiosas de colocar. La forma de poner las puertas es primeramente sin pegarle ninguna de las piezas interiores, ¿de acuerdo? Se colocaría la puerta en su sitio y con mucho cuidado se pegarían las partes que hacen la pieza de la bisagra, ¿de acuerdo? Esta pieza, que es la P1, tiene un alojamiento en forma de círculo, se le pone una simple cotita sin abusar de pegamento para así poder dejar la puerta de forma que se pueda abrir y cerrar, ¿vale? También estas piezas, como veis, tienen la opción simple de poder retirar la puerta una vez que ya están montadas, pero eso hay que andar haciéndolo con mucho cuidado porque si no podemos correr el riesgo de que
las puertas se nos acaben partiendo o las bisagras o las puertas. En cuanto a la puerta derecha, lo único que lleva por dentro, ¿de acuerdo?, es el dispositivo de apertura, y se le han retirado las dos líneas que lleva, ¿de acuerdo?, una línea que lleva aquí y otra línea que lleva aquí, que son para fijar un armario como este. Este armario, las piezas israelíes solo lo llevan en la puerta izquierda, en la derecha no llevan nada, porque si os fijáis, la mitad de la puerta va condenada. La puerta de la izquierda, pues como ya os he dicho, lleva este armarito y el dispositivo de apertura y cierre para mantener la puerta bloqueada en la posición de cierre. Estas piezas, como ya os digo, se deben de poner una vez que se hayan pegado las piezas P1 y la puerta se pueda dejar en la posición abierta para colocar esas piezas, ¿de acuerdo? O sea, que la puerta se pueda dejar así. Y una vez que tengamos así la puerta, podemos proceder con cuidado a pegar la pieza. Y en la otra puerta, pues lo mismo, una vez que ya esté puesta las dos piezas P1 que hacen la parte de la bisagra y podamos dejar la puerta abierta, procederemos a colocar el sistema de cierre de la puerta. Con eso damos por concluido este vídeo, y ya en el próximo vídeo que hagamos, pues va a ser ya, una vez que como ya tenemos completada la torre, va a ser un vídeo en el que vamos a ver una serie de tips, como por ejemplo cómo reproducir los cordones de soldadura que lleva el evacuador de gases, que lleva un cordón de soldadura aquí y otro aquí, y luego uno que va aquí en la línea central horizontal, que puede ir o al lado derecho o al lado izquierdo del cañón, ¿vale? Pero siempre en la división horizontal de los dos orificios estos. También reproduciremos el cordón de soldadura que llevan estos tubos metálicos aquí, ¿vale? Estas camisas, que lo haremos con, en el caso del tubo de metal, de latón, lo haremos con masilla de 2 componentes. Y luego ya también veremos cómo cambiar las asitas estas, que como ya os dije en el vídeo anterior, como ya os he dicho anteriormente, no vamos a necesitar que sea algo obligatorio que hacer, solo que lo haga aquel que quiera, porque vaya a dejarle sin lote de a bordo, sin herramientas, sin nada, ¿de acuerdo?, que lo quiera dejar el techo libre de cosas. Así que nada, con esto ya os digo que por ahora damos por concluido este vídeo, y vemos la semana que viene el vídeo de tips para reproducir los cordones de soldadura y sustituir las asas de amarre de equipos. Hasta luego.